Hola, muy buenas. En el vídeo anterior ganó la opción lobos espaciales. En este vídeo vamos a pintar dos comandantes de los lobos espaciales y lo vamos a hacer utilizando las técnicas del pincel seco, daremos sombras, daremos luces y daremos contrastes. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos las miniaturas preparadas, ¿vale? Las hemos montado y le hemos dado una postura personalizada, ¿vale? Este tipo de miniaturas te permite pues, que la posición de los brazos, de la cintura, el tipo de armas, la cabeza, todo lo puedes modelar a tu gusto y va enganchado con pegamento, ¿vale? La hemos pintado con la pintura de Fan, que de Fan es un color característico de los lobos espaciales, ¿vale? Ahora vamos a continuar dándole sombras a todo lo que serían las ranuras, ¿vale? Hendiduras y lo haremos con el Arax Earthshade, ¿vale? Pues venga, empezamos. Aplicamos, como no queremos salirnos de lo que son todas las hendiduras, le vamos a poner poquita pintura, ¿vale? Entonces pues empezaremos, por ejemplo, pues por la rodillera, un toque sutil, no queremos manchar el color, ¿vale? Así que iremos dándole poquito a poco a todos los detalles. A ver. Y lo vamos a tener que hacer con paciencia. Opa. Porque hay muchas líneas que son las que queremos remarcar. Y bueno, pues vamos haciendo y vamos continuando. Venga, pues ya tenemos las sombras aplicadas en la miniatura, ¿vale? Lo hemos aplicado en la armadura, en todo lo que son pues, las hendiduras de la misma, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, con pincel seco, vamos a difuminar el color y le vamos a ir subiendo las luces, ¿vale? Entonces cogemos el color, el layer, el Rust Grey, ¿vale? Lo movemos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el pincel específico, juntamos y le quitamos con una hoja de papel hasta que tengamos el máximo color fuera, ¿vale? Si no, nos hará rayas y nos manchará. Bueno, pues ahora vamos a darle suave, y nos irá cogiendo color todas las aristas, todos los salientes, ¿vale? Entonces esto lo vamos a tener que ir haciendo hasta que esté toda la armadura pintada. Vamos a darle un poquito más de color, un poquito más. Vale. Pues queremos no solo que pinte las aristas, sino que difumine el color en toda la armadura, ¿vale? Entonces pues tenemos que ir dándole con paciencia. ¿Veis? Ahora ha cogido más. Con paciencia vamos aplicando en las dos miniaturas, ¿vale? Venga. Ya hemos terminado con el pincel seco y le hemos dado luces a la armadura de la miniatura, ¿vale? Ahora, para dar los últimos detalles, utilizaremos el color Fernician Grey, ¿vale? Y lo vamos a hacer de manera que vamos a ir aplicando en todos los salientes, en las aristas, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Aplicamos en la paleta. Tenemos que coger poquita pintura para darle un toque sutil a todas las aristas. Vamos a empezar, pues por ejemplo por aquí. Apoyamos bien. Y vamos aplicando poquito a poco. A ver. Por ejemplo aquí la mochila. Y le iremos dando luces a los cantos y nos va a dar más profundidad. Pues así en todas las partes de la
de la armadura. A ver, vamos a hacerle punta. Y poco a poco y con paciencia vamos haciendo en todas partes. Bueno, ya hemos terminado con las luces de lo que es la armadura, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pintar la hombrera izquierda con el color Averland Sunset, ¿vale? Y la hombrera derecha la pintaremos con el Mephiston Red, ¿vale? Son colores característicos de los lobos espaciales. Luego, con pincel seco, difuminaremos y le daremos luces con estos dos colores de Vallejo, ¿vale? Y luego en el pecho, pues pintaremos, con el Retributor Armor, pues pintaremos todo lo que es el emblema que tiene en el pecho, ¿vale? Pues venga, empezaremos por el Mephiston Red. Vale. Entonces, hacemos pintura, aplicamos en la paleta y empezamos por la hombrera derecha. Poco a poco, para no afectar a lo que ya le hemos dado luces y le hemos estado trabajando en ello, ¿vale? Pues bueno, iremos aplicando estos colores y luego le daremos las luces. Ya hemos terminado las sombreras, le hemos dado las luces, hemos pintado también los colores dorados, ¿vale? Ya lo que vamos a hacer es continuar con colores base. Vamos a pintar con el Abaddon Black parte de las armas y algunos detalles en negro. Luego pintaremos las partes metálicas con el Leadbelcher y pintaremos también con el Screamer Pink pues lo que sería la empuñadura del hacha y pintaremos también pues las medallas, ¿vale? Pues empezaremos, por ejemplo, por el Leadbelcher. Aplicamos en la paleta. Vamos a añadirle un poco de agua porque está un poco espesa. Vale. Bueno, pues empezamos pintando el arma. Y poco a poco vamos avanzando con las pinturas base y seguimos pintando la miniatura. Bueno, ya tenemos el color negro, metálico y el rosa de la empuñadura aplicados, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es darle las sombras a estos colores. Lo haremos al color metálico, le aplicaremos el Null Oil, al color dorado y a la empuñadura el Agrax Earthshade y a la medalla le pondremos el Carroburg Crimson, ¿vale? Entonces empezaremos por el Null Oil. Aplicaremos en abundancia para que nos marque las sombras del hacha, ¿vale? Pues iremos aplicando estos colores. A ver, que nos marque bien todos los detalles, las esquinas del arma también. También le daremos al negro. Venga, y seguimos completando. Una vez aplicadas las sombras, lo que vamos a hacer es darle luces al color plateado y al color dorado, ¿vale? Y lo haremos con las siguientes pinturas. Será el Stormhouse Silver y el Liberator Gold, ¿vale? Empezaremos por este mismo. Aplicamos en la paleta. Cogemos poquita pintura que no nos manche demasiado y empezamos por los cantos, ¿vale? Suave. Ponemos también un toque sutil, no queremos tampoco pasarnos. Aquí y vamos aplicando por todo el color.
Venga, ya hemos aplicado las luces. Ahora nos toca pintar la cara de las miniaturas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pintar con la capa base Bookman's Glow, ¿vale? Y le iremos subiendo los colores con el Cadian Flagstone y el Kislev Flash. Podéis ver en nuestro vídeo anterior de cómo pintar caras, cómo lo hacemos en detalle, ¿vale? Venga, empezaremos con la pintura base. Ponemos en la paleta. Y aplicamos poco a poco por la cara. Un poco más de pintura, he puesto poquita. Y vamos pintando toda la cara. Intentamos esquivar lo que es la trenza y el pelo. Y repartimos bien, que no nos queden grumos. Y poco a poco, con paciencia, vamos haciendo. Bueno, pues ya tenemos las caras pintadas. Luego hemos pintado también la base del pelo con el gris muralla, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es darle, al ser unos veteranos, queremos darle un aspecto de pelo canoso, ¿vale? Entonces ahora a esta pintura base gris lo que vamos a hacer es darle el contraste Basilicanum Grey mezclado con el Contrast Medium, ¿vale? Y luego para acabar lo que haremos será pintar la peana con el Stirland Nude. Pues con la ayuda de la paleta vamos a dar 4 pinceladas, vamos a mezclarlo bien. Vamos a dar 4 pinceladas del Contrast Medium. 2, 3 y 4. Cambiamos un poco. Y una pincelada del Basilicanum. Vamos a mezclarlo bien. No esté demasiado oscuro. Vamos a darle otra. Aquí. Vale. Cogemos poquita. Y vamos a aplicar para que nos marque las sombras. Y nos quede el pelo del tono que queremos. Pues poco a poco vamos avanzando con las dos miniaturas y a ver cómo nos queda. Bueno, pues ya hemos pintado el pelo y hemos pintado la peana, ¿vale? Y este es el resultado. Ahora vamos a verlo más en detalle. Venga, pues ha llegado el momento de escoger qué pintamos en el próximo vídeo. Opción 1, Killa Boss. Opción 2, Caballero Vexilor. ¿Vale? Venga, ponedme en comentarios qué queréis que pinte en el próximo vídeo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dadle a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.